Hola amigos, gracias por estar aquí conmigo descubriendo aromas. Hoy vamos con la casa Neandertal, como habéis visto en el título del vídeo, y vamos a ver la pasión hecha perfume. Yo creo que sí. Veréis, tenemos el set descubrimiento de la casa Neandertal que se compone de 2 perfumes. Y hoy vamos a conocer Dark. Aquí tengo el vial del perfume. Mirad cómo viene. ¿Dónde se consigue? Es en su página web. Os lo voy a dejar toda la información abajo porque estas dos muestras de perfumes se pueden encargar en su página web y así descubrir estos perfumes. Aquí tengo el folleto que nos explica sobre la marca. Y antes de pasar a sus notas, me gustaría enseñar cómo son sus frascos. Mirad. Dentro de lo que es Neandertal, sus perfumes tienen forma de punta de flecha, como antiguamente se hacían para la caza. Y me resulta muy curioso porque cuando veo este tipo de frascos, primero ya entiendo que hay una idea y una pasión por plasmar esa pasión en un perfume. ¿Por qué? Porque veréis, dentro del mundo de la perfumería, si creamos nuestro perfume, es más fácil y abarata costes el crear un perfume rectangular, cuadrado, básico. Le pones tu pegatina, tu nombre y para adelante. Esto es mucho más económico, barato, que crear un frasco como este, que además es artesanal. Fijaros que tallan lo que es la punta de flecha y luego el material de piedra se mete en un horno a 1400 grados para que ese material se vitrifique y así se crea el frasco del perfume de Neandertal. Esto no es barato. Esto, para empezar, no es barato. O sea que directamente, para que tú quieras, siendo el perfumista, queriendo plasmar una idea, tienes que tener muy claro la imagen que quieres trasladar, el mundo que tú quieres plasmar y que la gente vea. Entonces, creo que aquí hay mucha pasión en lo que se quiere representar. Este es el frasco de Dark y creo que merecía la pena mencionarlo, fijarnos en cómo es. Los frascos me parecen espectaculares, muy bonito, y creo que aquí hay muchísimo trabajo tras esta idea de perfume. Dark. Os voy a leer sus notas y vamos a comenzar con este fantástico perfume. Dark es un perfume del año 2018. Os leo sus notas. Es de la familia amaderada aromática, con notas de salida de hojas de tomatera, jengibre, pimienta rosa, pomelo y pino. Notas de corazón, incienso, geranio, alcarabea y algas marinas. Notas de fondo, pachulí, vetiver, madera de oud, ámbar, almizcle, cuero, sándalo, tabaco y ládano. La composición es muy grande y ya habéis visto el tipo de notas que contiene. Es un eau de parfum con una duración entre 14 y 16 horas. Este perfume tiene una intensidad alta, el cual, como siempre, cuando tienen esta intensidad y estas características de aroma, siempre os diré que si tenéis la oportunidad de probarlo, pues como he hecho yo pidiendo las muestras, empezad poniéndoos 2 veces para que podáis ver que es un aroma con una intensidad que irradia su aroma muchísimo con poquito que nos ponemos. Si tú ves que para ti es poco, pues le vas añadiendo un poquito más de aroma, pero en principio esta intensidad es también bastante justa a lo que podemos querer y buscar. Yo con 2 ya estaba más que perfumada. Bien, es un perfume que desde luego tiene una intensidad y unas características especiales en su perfume, en su aroma. En su salida nos vamos a encontrar lo que es el aroma de la tomatera, el cuero y la madera de oud. En todo esto lo que nos encontramos es un ambiente como aroma verde, con ese aroma animal del cuero sumado a una madera de oud que tiene un aroma ligeramente ahumado.
En este sentido, cuando va pasando al menos unos 45 minutos, una hora, baja un poquito la intensidad. Ya sabemos que al principio de ponérnoslo los aromas vienen con mucha fuerza. En torno a una hora puede bajar un poquito la intensidad. Y según baja, podemos ir sintiendo los distintos aromas especiados, pero siempre acompañado de notas verdes, entre verdes aromáticas, entre el pino, la alcarabea, el vetiver, siempre acompañado, siempre tiene un regustillo de tomatera. Haciendo un paréntesis, yo he criado tomateras en las macetas y sé muy bien cómo huele. Son plantas verdes que desprenden mucho olor característico de la tomatera. Y esa queda ahí, tal vez un poquito más bajo según va pasando el tiempo y nos deja mejor sentir la parte de las especias, la parte de lo aromático de este perfume, siempre acompañado del cuero y del oud, de la madera del oud. Es desde luego un perfume muy especial, distinto, con unas características de aroma que podríamos decir que desde luego son completamente distintas a lo que tú puedes haber probado en otros perfumes. Aquí nadie te va a decir que tiene una salida parecida a Ventus de Creed, ni tiene un cuerpo parecido a Sauvage de Dior, porque lo que aquí encuentras es el uso muy animal del cuero, muy racial del mundo del oud, muy bien utilizado porque el oud se integra muy bien junto con el resto de notas dejándonoslas sentir perfectamente y las vamos a notar y a disfrutar. Desde luego es un perfume con mucha personalidad. Si este perfume, tengo que decir, nos dicen que es unisex, pero de los dos perfumes que componen esta colección, tengo que decir que Dark, aun siendo uno de los que me ha gustado mucho, podría decir que incluso más que el anterior no, realmente tiene unas características distintas y particulares, pero este me ha gustado mucho por ese uso de lo oud. Al cabo del tiempo he probado distintos perfumes de oud y creo que está muy interesante probarlo. Pero dentro de que es un perfume que me gusta, lo veo más del lado masculino. Dark tiene una composición que, a menos de que seas una mujer que conoces bien el mundo del aroma del cuero y de la madera de oud, es posible que no estés acostumbrada a estos aromas. También este perfume tiene la particularidad de esa nota verde especial que es la tomatera, que no muchos perfumes comerciales la utilizan y tienes que conocer al menos un poquito cómo juega este tipo de aroma dentro del perfume. Lo que os decía, para una mujer se puede llevar siempre que sea conocedora y le guste mucho la parte animal del cuero y esa particular madera de oud. Por lo demás, desde luego yo creo que está bastante más del lado masculino, puesto que tiene tanto esas notas especiadas, verdes, que conoce muy bien en los perfumes masculinos. La nota de cuero se asienta muy bien a la parte masculina, la cual le da una personalidad, elegancia muy importante a un hombre. Y la madera de oud también se integra muy bien, sobre todo porque aquí está utilizada de un modo tan aromático junto con estas notas verdes que la hace muy interesante y especial. Por lo cual, en ese sentido, sí es cierto, gustos para todo, pero creo que es un perfume muy recomendable para el lado masculino. En este sentido, desde luego, es un perfume que tiene mucha personalidad y casi le daría adjetivos muy distintos a los que muchas veces le doy a algunos perfumes. Este perfume tiene una personalidad animal por la parte del cuero, una parte mística por el incienso y una parte muy vital por toda esa composición de especias y notas verdes que le dan un mundo distinto al aroma. Cuando pruebo este tipo de perfume, desde luego creo que es un descubrimiento olfativo
para personas que buscan algo completamente distinto. Si tú quieres oler a lo que huelen todos, quieres llevar el perfume más vendido de la perfumería, probablemente este no va a ser tu perfume. Este es tipo de perfumes para aquellos que buscan distinguirse de los demás, ser distintos y reflejar su propia personalidad distinta y especial también por parte de su propio perfume. Al probarlo y conocer un poquito la marca, me pregunto cosas que he trasladado al perfumista y espero que me conteste, porque cuando yo pruebo el perfume y veo el perfume, pienso, bueno, hay muchísimas marcas que nos trasladan la idea, por ejemplo, del mundo de los dioses clásicos, de sus tierras natales, Francia, Italia, Reino Unido, y muchos dioses y imágenes y conceptos en este sentido. Es la primera vez que veo el concepto del mundo neandertal, el principio del hombre. ¿Cómo el perfumista tiene esta idea? ¿Cómo adapta la idea del mundo neandertal a los perfumes? ¿Quiere hacernos reflejar una evolución del hombre o realmente lo que quiere es trasladar nuestro olfato a los aromas primarios? Porque si te pones a pensar en las imágenes que encuentras en este perfume, encuentras el aroma ahumado de la madera de oud y del incienso, que no tiene ese aroma verde, lo tiene ahumado. Y puedes notar el entorno verde, lo herbal, lo aromático, las maderas. Entonces, ¿ha querido trasladarnos a los olores primarios? ¿Por qué le fascina a su perfumista este mundo de aromas o el entorno de lo neandertal? La verdad es que me resulta curioso porque cuando los perfumistas tienen una idea, o como cuando empezamos a ver perfumes con nombres de constelaciones, de diosas, de personajes, está claro que tienen una idea y trasladan los aromas que les da esa idea a su perfume. Por lo cual, ya os digo que incluso estas preguntas se las he trasladado a su perfumista para ver si tiene el detalle de contestárnosla, y os lo podré contar en la reseña del perfume Light de Neandertal, que será el próximo vídeo. Así que bueno, amigos, por supuesto, como os he dicho, os dejo la página de Neandertal porque este set de descubrimiento creo que el coste era 10 euros y tienes por lo menos la oportunidad de probarlos y de descubrirlos. Aromas para olfatos inquietos. Espero que descubrir este perfume conmigo te haya gustado. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.